¿Qué tal? Muy buen día, gracias por vuestra sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Samuel López Parra, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo inicia la semana? Bien, estamos iniciando con actividades desde temprano y pues nos espera una semana con mucho trabajo. Claro, hoy pues una entrevista un poco académica o más bien muy académica. El licenciado López Parra presentó hace algunas semanas su libro, Fundamentos del Procedimiento Civil en el Estado de Chihuahua, y pues vamos a hablar de este libro, licenciado. Pues básicamente, ¿de qué trata este libro? Este texto viene siendo una especie de compendio y de, pues, vamos a decir, un criterio orientador, esencialmente para los estudiosos del procedimiento civil, de acuerdo al programa que se imparte en la Facultad de Derecho, en la materia que se llama Derecho Procesal 1. Esta materia comprende pues, los aspectos fundamentales del juicio civil, del juicio ordinario civil. Empieza por determinar las partes del juicio, que sabemos que son el actor y el demandado, y la intervención y la clase de los terceros. Luego vienen las cuestiones de los presupuestos procesales, que son las condiciones de las cuales depende la válida integración de la relación jurídica procesal. Y se estudia esta cuestión porque la Suprema Corte ha determinado que el juicio civil es una relación jurídica procesal. Entonces ahí se estudian los temas de competencia y de la representación y personalidad de las partes. Después de ahí se aborda el estudio de lo que se llama la acción, que es el derecho que viene a plantear una persona en el juicio civil cuando siente que un derecho de él, de este carácter, de esta materia, ha sido vulnerado, ha sido atacado por alguien sin derecho y desconociendo la titularidad de este. Entonces se estudian los elementos de la acción a través de, como lo han visto los diferentes sistemas jurídicos anteriores y los contemporáneos también. Y después de ahí pasamos a ver lo que es la excepción, porque en el procedimiento existe un principio de igualdad procesal. El que viene a demandar, bueno, pues demanda una persona y aquella persona a quien demandan, así como este tiene el derecho a demandarlo, el otro debe de tener el derecho a defenderse. Entonces se llaman excepciones o defensas la forma, la manera como se defiende el demandado en el procedimiento. Y después de esto vienen algunos otros temas, como por ejemplo, cómo se comunica el juez con las partes a través de las notificaciones, la clasificación de las notificaciones, la forma y la manera como se comunican los jueces entre sí y del juez con otras autoridades. Y luego se ven algunos aspectos de algo muy importante que se llama el tiempo, el tiempo en el proceso. Esto tiene que ver con la celeridad de los juicios civiles, se ven los aspectos básicos de esto, y de ahí luego se abordan las pruebas, los medios de prueba que establece nuestro código procesal, que son iguales a los que establece pues, cualquier código prácticamente del mundo, la prueba confesional, la prueba testimonial, los documentos públicos, los documentos privados, la prueba pericial, la inspección judicial, etcétera. Se ven cada uno de estos medios de prueba en cuanto a cómo se ofrecen, cómo los debe de admitir el juez, algunos de ellos se tienen que preparar y cómo es el desahogo de estos medios de convicción. Y también se ve en la parte final de cada uno de estos temas el valor probatorio. Y ya visto todo esto, se llega a la parte final del curso viendo lo que son las resoluciones judiciales con el trato de la más importante de ellas, que viene siendo la sentencia definitiva. Entonces, en términos generales, es el contenido del libro. Pues bastante gruesecito, ¿no? Bueno, pero en un semestre fácil se ve, ¿no? sin ningún inconveniente. ¿Cómo nace, licenciado, esta necesidad de escribir este libro? Bueno, aquí tiene que ver una coyuntura académica importante que sufre la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hace más o menos una década
el sistema tradicional, el sistema anual, un sistema en donde las materias, en la mayoría de las materias, se llevaban por año y el maestro evaluaba con un examen final y oral. Ese era un sistema en donde yo no me arrepiento de haber estudiado bajo este esquema porque nos dio muchas herramientas, sobre todo para el momento que estamos viendo hoy con la oralidad. Eran exámenes, no eran fáciles porque uno tenía que estudiar y la pregunta o el tema que le tocaba lo tenía que estar uno contestando ahí, sin duda ni reticencia, porque si el maestro veía que no había uno estudiado bien, pues lo invitaba a que abandonara el lugar del examen y lo preparara mejor, lo que significaba que había que presentar el extraordinario o el a título. Cuando viene este cambio del sistema anual que venimos describiendo, se adopta el sistema semestral, que se considera un sistema más moderno. Y en ese sistema semestral, el contenido de los programas cambió. El contenido en el sistema anual lo marcaba el maestro que impartía la materia. Entonces, si el maestro de la materia le parecía un libro adecuado para enseñar el derecho procesal, el libro de Rafael de Pina o el libro de Pallares o alguno de los clásicos mexicanos, ese libro realmente era el contenido del temario durante el año. Pero cuando se adopta el sistema semestral, los contenidos tanto del procesal 1 como del procesal 2 venían muy diferentes. No había un libro, no había una referencia, no había un estudio, no había alguna parte donde verlo siguiendo el contenido del temario. Estos temarios, ustedes podrán decir, bueno, ¿y entonces por qué los que diseñaron el sistema semestral, por qué hicieron esto? Bueno, pues lo hicieron siguiendo lineamientos de otras universidades. Yo me acuerdo que hubo bastante influencia del programa académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al menos por lo que toca en el derecho procesal civil, tuvo bastante influencia, de manera tal que se consideró adecuado el contenido de estos programas, y el contenido entonces marcó la necesidad, la imperiosa necesidad de tener una fuente bibliográfica. Como no la había, y yo tenía algunos apuntes hechos ahí, unos con motivo de la enseñanza de estas materias que yo ya impartía en la Facultad de Derecho, y otros con motivo de la función jurisdiccional. Entonces los empecé a reunir y se los empecé a distribuir a los alumnos, y evidentemente en los primeros semestres eran productos no como se encuentran el día de hoy en este texto, pero fundamentalmente sí, de tal manera que semestre a semestre pues los empezaba yo a circular ahí con los alumnos, y evidentemente los iba corrigiendo, les iba aumentando o quitando según fuera la corrección que teníamos que hacer en relación a estos apuntes, vamos a llamarle. Y finalmente tuvimos de alguna manera un producto ya más acabado. Y cuando llegó ese momento, a instancia de los mismos alumnos, me puse ya a compilar todo para darle forma de un libro. Entonces, en esencia, esa fue la razón por la cual... ¿Cuántos años o cuántos meses tardó? Bueno, no pudiéramos hacer un cálculo así muy exacto. Elaborarlo, lo empecé a elaborar hace 10 años. Claro. Ya, pero los conocimientos y todo vienen desde que... Sí, algunos desde que estudié, porque cuando estudié el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y quedaron marcadas ahí algunas dudas. Entonces, ya cuando empecé a trabajar en el Poder Judicial Local, en 1982, empecé, vamos a decir, de abajo, siguiendo la escalera, porque como todos sabemos, el Poder Judicial realmente es una escuela para aprender.
Entonces empecé trabajando de juez menor en una localidad que se llama La Cruz, ahí muy cerquita de Camargo, y de ahí desempeñé otros puestos como notificador de un juzgado menor aquí en la capital, y luego notificador de un juzgado de primera instancia, y luego secretario de acuerdos, y luego juez, y así. Entonces, ese camino también me dio muchas herramientas para los puntos que se abordan aquí, irlos viendo no solamente desde el punto de vista académico, sino también un tanto prácticos. O sea, enseñar lo que más acontece en la práctica. Por ejemplo, si vemos nosotros el emplazamiento, si lo estamos nosotros abordando aquí en este texto, vamos a tratar de establecer las reglas que suceden más comúnmente. ¿Qué es lo que sucede más comúnmente con motivo del emplazamiento? Bueno, pues si va al actuario, el notificador, y encuentra el demandado, levanta la constancia del emplazamiento, entonces lo abordamos así. Pero en muchas ocasiones el demandado no se encuentra en el domicilio, en muchas ocasiones, y hay que dejar una cita de espera y hay que explicarles a los alumnos en qué consiste y cuáles son los requisitos para dejar la cita de espera. Y después de esto hay que volver al día siguiente hábil para practicar el emplazamiento. Si espera el demandado, pues se practica con él la diligencia, y si no, se deja un documento ahí en el domicilio señalado que se llama instructivo. Y también hay otro emplazamiento que se practica a través de los edictos. Entonces, estos tres tipos de hay más variedades, pero estos tres son los que yo he visto que más se practican. Entonces, esos son los que vamos a abordar aquí, porque el tema prácticamente que ustedes quieran abordar en el derecho procesal, hay muchísima literatura y hay muchos datos para hacer un trabajo extenso y exhaustivo sobre lo que quieran. Hay un tratado, por ejemplo, de un autor mexicano muy reconocido, de Pallares, que se llama Tratado de las Acciones, y es un volumen bastante considerable, no más de la pura acción. Entonces, la acción aquí es uno de los temas que tratamos. Entonces, tenemos que saber escoger más o menos lo que yo pensé que era lo más adecuado, lo básico, para que el alumno ingrese, y de ahí, bueno, ya lo que quiera seguir ahondando en su estudio, pues bueno, pero le damos aquí la base. Claro, licenciado, más de 25 años dando clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Derecho también. Vienen unas reformas muy interesantes, ya están aprobadas las reformas al Código Civil y luego también al Código de Procedimientos, que van a cambiar de manera muy importante la forma, más que de hacer justicia, ¿no? Desde su punto de vista y también como académico, ¿qué nos puede comentar de estas reformas que ya quieren implementar para agosto del próximo año? Estas reformas van encaminadas a mejorar el trámite y el tiempo en el cual se deben de resolver los asuntos civiles y familiares. Es una reforma que no contempla el juicio oral de manera integrada. Es una parte nada más, no es el juicio oral completo. La primera parte que los estudiosos del derecho procesal llaman expositiva se refiere a la presentación de la demanda, a la radicación del juicio por parte del juez que lo va a conocer, el que ordena emplazar al demandado, notificarle la demanda que se está planteando en su contra, y que el demandado venga y produzca su defensa. En términos generales eso se llama la etapa expositiva. Esa va a seguir prácticamente igual, porque sigue siendo escrita. Entonces, la oralidad va a consistir en dos audiencias, una audiencia que se llama preliminar y otra audiencia que se llama de juicio. En la audiencia preliminar, a su vez, contiene varias etapas que en esencia pudiéramos decir, se trata pues de revisar algunas cuestiones procesales, de la posibilidad adecuada de que estén actuando tanto el actor como el demandado, presentarles una opción de conciliar también, y luego ya vienen otras cuestiones que se llaman los acuerdos sobre los hechos no controvertidos, que las partes son las que van a tener que plantearle esto al juez para eliminar aquellos hechos en los cuales no haya controversia, y enseguida los acuerdos de pruebas también, aquellas que ya no tienen caso desahogar porque los hechos que pretendían acreditar ya fueron
reconocidos por las partes, ya no se justificaría el aportar las pruebas. Y una parte pues muy importante es la preparación entonces ya de las pruebas que se van a tener que desahogar en la audiencia de juicio. Y aquí es una audiencia que en principio tiene que tener continuidad, es decir, no debe de interrumpirse. Y eso, esta primera parte le da mucha celeridad al juicio civil. Luego, en un término relativamente corto, se tiene que señalar la fecha de la audiencia de juicio. Y la audiencia del juicio va a implicar ya nada más desahogar, que según las pruebas puede ser un tanto más complicada o no, pero una vez que se desahogan las pruebas, tiene el juez un breve término para dictar la sentencia. Entonces, estas dos audiencias le van a dar mucha celeridad al procedimiento civil, tanto al civil como al familiar. Entonces, lo que se pretende, entre otras cosas, es que en estas audiencias que son públicas, como regla general, habrá algunas en las cuales existe el principio de reserva, como en asuntos familiares, en asuntos en donde el interés de las partes o inclusive de menores se vea esté ahí expuesto, entonces habrá que hacer de estos asuntos, no los podemos hacer públicos. Pero de cualquier manera, la posibilidad de que tienen las partes de estar viendo, porque un principio importante en este tipo de procedimiento es la inmediatez, o sea que el juez es el que tiene que estar presidiendo la audiencia. En la audiencia preliminar va a tener que estar el juez presidiendo cada una de las etapas que vimos ahorita, y en la etapa de desahogo de pruebas igual. Entonces, el juez los va a presidir, el juez va a estar viendo a las partes van a estar viendo al juez en todo momento, y eso le da al procedimiento, o más bien le regresa la famosa legitimación social de la función jurisdiccional. Porque hay ocasiones en que tramitan sus asuntos civiles o familiares y las partes jamás conocen al juez, porque el trámite lo están llevando los secretarios en términos legales. Si el juez realmente vio su asunto, ¿no? Sí los ven, los tienen que ver y el expediente lo tiene que revisar el juez, porque lo tiene que revisar, y tiene que revisar todas las determinaciones que se están tomando ahí, porque en cada una de ellas está la firma del juez. Entonces, de que el juez revisa y tiene en sus manos el expediente, evidentemente esto sucede así, pero las partes, por la forma y la manera como se tramitan actualmente, pueden pensar que no. Entonces, bueno, si las partes, y cuando las audiencias son públicas, además, cualquier persona que le interese el asunto va, hay algunos que van a aprender. En un principio, cuando empieza este trámite de juicios, hay abogados que están estudiando y que quieren ir a corroborar que lo que están estudiando es lo correcto y asisten a las audiencias para aprender. Hay otros que les interesan los asuntos y ahí están. Y el juez, cuando está frente a la cámara, sabe que lo están grabando y sabe que no se puede equivocar, porque exhibiría algo que ningún juzgador, ningún funcionario puede soportar, o sea, exhibir su ignorancia o su falta de estudio sobre el asunto. Entonces, esto no significa que no vaya a haber errores. Obviamente los errores son parte del actuar humano y seguro va a haber errores, pero para los errores tenemos los recursos. ¿Sí? A lo que me refiero es que este tipo de procedimientos sí hacen del juicio una herramienta más ágil, sí la hacen más rápida, y además me parece que viene una recuperación de la legitimación social de la resolución judicial, es decir, de la actividad propia de lo que hacen los jueces. Los jueces, cuando actúan en audiencia y existe la posibilidad de que las personas prácticamente que quieran vayan y los vean, pues eso nos da una especie de transparencia, de satisfacción del justiciable, de que el juez
estuvo al pendiente de su asunto, que estudió su asunto, que lo conoce bien y que como consecuencia con esos datos lo resolvió. Y de frente les tiene que decir lo que está resolviendo de una manera concreta. Pues interesante todo este tema, sin duda deja todavía mucha tela de qué cortar, pero le agradecemos mucho, licenciado, por esta charla. Muchas gracias. No, gracias a usted, muy amable. Agradezco nueva cuenta al licenciado Samuel López Parra por este espacio. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro, somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.